El domingo 14 de diciembre, helicópteros artillados entran a la Sierra del Durazno. No mandan patrullas. No mandan avisos. Mandan a los UNOPE, la fuerza de élite de la Marina, con drones de reconocimiento, aviones T-6 Texan 2 de la Fuerza Aérea y el objetivo más claro que ha tenido el gobierno federal en meses en esa sierra, Aureliano Guzmán Loera. El guano. Lo que viene después no es un operativo limpio. Es una semana entera de cercos, enfrentamientos, drones con explosivos lanzados contra militares, posibles bajas entre los hijos del propio guano y una cacería que se extiende por las brechas entre Durango y Sinaloa mientras, al mismo tiempo, 4 plazas más del país explotan en paralelo. Al final de esa semana, el conteo es de al menos 45 presuntos sicarios y operadores fuera de circulación. Algunos abatidos. Decenas capturados. Y el guano, todavía sin confirmar su paradero. Esta es la semana que cambió el mapa. Para entender por qué este operativo importa, hay que entender quién es el guano y qué representa en este momento. Aureliano Guzmán Loera es hermano de Joaquín El Chapo Guzmán. Lleva años operando en la sierra entre Durango y Sinaloa, una franja montañosa que históricamente ha funcionado como refugio, como corredor de tráfico y como zona de repliegue para los mandos más altos del cártel de Sinaloa. No es un operador de segundo nivel. Es parte del núcleo familiar que le da legitimidad simbólica a la organización. Pero el contexto en que se da este operativo es muy específico. El Cártel de Sinaloa ya no es la organización monolítica de hace 3 años. Desde la captura de Ismael Zambada García en julio de este año, la fractura interna entre la Chapiza, los hijos del Chapo, y la Malliza, la gente del Mayo, se convirtió en guerra abierta. Una guerra que no se pelea en un solo estado sino en todos los territorios donde ambas facciones tienen presencia. En ese escenario, ir por el guano no es solo ir por un fugitivo. Es una señal de que el gobierno federal está aprovechando la debilidad estructural del cártel para avanzar sobre objetivos que antes eran intocables en esa sierra. ¿Y la respuesta que encuentran? Drones con explosivos, posibles bajas entre familiares directos del objetivo, dice mucho sobre el nivel de desesperación y de recursos que todavía tiene esa célula serrana. Lo que pasa en Tamazula esta semana no es un operativo aislado. Es el epicentro de algo más grande. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué ahora? ¿Por qué el gobierno federal decide meter helicópteros artillados, aviones de reconocimiento y fuerzas de élite de la Marina en la Sierra del Durazno en diciembre, en plena temporada navideña, en una zona donde las condiciones del terreno favorecen al que se defiende y complican al que ataca? La respuesta tiene 2 capas. La primera es operativa. La fractura entre Chapiza y Malliza ha generado una ventana de oportunidad. Cuando 2 facciones de una misma organización se están peleando entre sí, los recursos de inteligencia, los informantes, los movimientos de personal, todo se vuelve más visible desde afuera. La guerra interna produce ruido, y ese ruido tiene coordenadas. La segunda capa es política. El gobierno de Claudia Sheinbaum necesita mostrar resultados concretos en materia de seguridad. No capturas de bajo perfil. Objetivos con nombre y apellido que justifiquen el despliegue de fuerzas élite y que se puedan presentar como avances reales en el desmantelamiento de las estructuras criminales más arraigadas del país. El guano, hermano del Chapo, operando desde la misma sierra de siempre, es exactamente ese tipo de objetivo. El domingo 14 de diciembre es el primer día del cerco fuerte. Habitantes de la zona graban videos donde se ven helicópteros volando bajo sobre el Durazno y comunidades cercanas. En tierra, elementos de los UNOPE avanzan por las laderas intentando cerrar las rutas de escape. La respuesta de la gente del guano es inmediata y revela algo importante sobre cómo opera esta célula en 2024. No esperan el contacto. Lanzan drones con artefactos explosivos improvisados directamente contra el personal de la Marina que intenta avanzar por las brechas. Es la misma táctica que se ha visto en Ucrania, adaptada a la Sierra Mexicana y que ya había aparecido ese mismo mes en Escuinapa. La Sierra del Durazno no es solo refugio, es trinchera. De acuerdo con reportes internos citados por medios independientes, ese domingo caen al menos 10 integrantes de la estructura del guano. Entre los nombres que circulan como posibles abatidos aparecen varios de sus hijos.
el Llano, conocido como Chico Guzmán, Abdiel Guzmán Araujo, el Gabacho, y Aureliano Guzmán el Guanito o el Pelón Guzmán. Hasta el cierre de este video, ninguna autoridad confirma oficialmente cuáles de estos nombres cayeron. Pero dos puntos sí coinciden en todas las versiones consultadas. Hubo bajas importantes dentro de la estructura, y el guano logró escapar del primer cerco. El lunes 15, la operación cambia de forma. Ya no es un enfrentamiento frontal, es una cacería más fina. 2 aeronaves T-6 Texan 2 de la Fuerza Aérea realizan circuitos repetidos sobre la misma zona, entrando y saliendo del perímetro serrano durante horas. El patrón de vuelo indica que el objetivo ahora es otro: ubicar rutas de escape, puntos de resguardo y movimientos en las brechas que conectan Durango con la frontera serrana de Sinaloa. El cerco no se levantó, se refinó. Mientras el cerco aéreo continúa sobre la sierra, en 4 puntos distintos del país se activan operativos que, vistos por separado, parecen hechos aislados. Vistos juntos forman el contexto que explica por qué la cifra de 45 fuera de circulación no es exagerada, aunque tampoco es lo que dicen los titulares más alarmistas. En Escuinapa, al sur de Sinaloa, la mañana del miércoles 17, un convoy armado identificado con la Malliza irrumpe en la cabecera municipal, plaza atribuida a la Chapiza. Lo que sigue son horas de balacera con armas largas, drones con explosivos y vehículos a alta velocidad por las principales calles. Un tráiler es incendiado y dejado atravesado en la carretera Rosario-Escuinapa para bloquear el paso. Al terminar, el saldo oficial es confuso. La Fiscalía Estatal habla de al menos 3 muertos, medios locales reportan 5, y el gobernador declara públicamente que no hubo fallecidos. En la colonia El Roblito quedan 2 vehículos calcinados con restos humanos en su interior. Las fachadas de varias viviendas muestran decenas de impactos de bala. En Michoacán, el operativo federal que arrancó el 9 de noviembre tras el asesinato del alcalde de Uruapan acumula para el 12 de diciembre 207 detenciones en distintos puntos del estado. El fin de semana del 14 y 15, el gobierno estatal lanza el programa Guardianes del Camino, con 15 rutas carreteras cubiertas por unidades con cámaras conectadas al C5 y policías con cámaras corporales. Pero ese mismo fin de semana, la nueva alcaldesa de Uruapan denuncia públicamente casos de extorsión y abuso de autoridad por parte de elementos de seguridad que participan en esos operativos y advierte que si las corporaciones que llegaron a apoyar se dedican a extorsionar, prefiere que se retiren. Poco después, medios locales reportan la salida de varias patrullas del municipio. El 15 de diciembre, en la frontera entre Michoacán y Colima, la Sedena, la Guardia Nacional y fuerzas estatales desmantelan un narcocampamento en Chamila, municipio de Ixtlahuacán. Se aseguran armas, cartuchos, equipo táctico, vehículos y 6 detenidos que la prensa local señala como presuntos operadores de la camioneta que explotó frente al cuartel de la Policía Comunitaria de Coahuayana 9 días antes, dejando 6 muertos y 11 heridos. Las autoridades no confirman esa conexión de manera oficial, pero de ser cierta, el caso Coahuayana tendría por primera vez presuntos responsables concretos. En Nayarit, el 16 de diciembre, elementos de la Sedena ubican un inmueble en la localidad de Pantanal, municipio de Jalisco, que funcionaba como centro logístico de una célula delictiva. El aseguramiento incluye 4 armas largas de uso exclusivo del ejército, 344 cargadores de diversos calibres, 2 artefactos explosivos improvisados, 2 vehículos, una motocicleta y 5 chalecos tácticos. No hay detenidos, pero el volumen de cargadores y explosivos indica que el sitio abastecía a sicarios en un corredor con salida al Pacífico. Y en Ciudad de México, en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan una diligencia contra un grupo dedicado a la extorsión sobre la calle Río Ebro. Son recibidos a balazos. Repelen la agresión y piden refuerzos. La capital, que no suele aparecer en este tipo de conteos, suma su propia escena a una semana que ya de por sí tenía demasiadas. Pero regresemos a la sierra. Porque todo lo demás, Escuinapa, Michoacán, Nayarit, Ciudad de México, son el ruido de fondo de una semana que tiene un solo centro de gravedad. El guano escapó del primer cerco. Eso es un hecho. Y eso, en términos operativos,
es tanto una derrota táctica como una señal de algo más profundo. Piénsalo así. El gobierno federal mandó helicópteros artillados, aviones de reconocimiento de la Fuerza Aérea y la Fuerza de Élite de la Marina a una sierra que conocen palmo a palmo los hombres que llevan décadas viviendo en ella. Y aún así, con todo ese despliegue, el objetivo principal no está confirmado como capturado ni como abatido. Lo que sí está confirmado es que hubo bajas importantes dentro de su estructura, que posiblemente cayeron personas de su propio núcleo familiar y que la respuesta de su gente incluyó drones con explosivos contra militares en terreno abierto. Eso no es la reacción de un grupo acorralado sin recursos. Es la reacción de un grupo que lleva años preparando exactamente ese escenario. Y ahí está el dato más revelador de toda la semana. No son los 45 fuera de circulación. No es el tráiler incendiado en Escuinapa, ni el coche bomba de Coahuayana, ni el narcocampamento de Nayarit. Es que en diciembre de 2024, en plena fractura interna del cártel de Sinaloa, con el Mayo capturado y la chapiza bajo presión en múltiples frentes, todavía existe una célula serrana, capaz de enfrentar a los UNOPE con drones explosivos y de permitir que su líder desaparezca en la montaña. La Sierra del Durazno sigue siendo, por ahora, territorio del guano. Entonces, ¿qué nos dice esta semana sobre el estado real de la seguridad en México? Primero, que la estrategia federal está cambiando de escala. No es solo detenciones de bajo perfil ni aseguramientos de vehículos robados. Es despliegue de fuerzas élite en zonas de alta complejidad, con objetivos específicos y con la disposición de sostener el operativo varios días seguidos aunque el primer cerco no funcione. Eso es diferente a lo que se veía hace 2 años. Segundo, que la fractura del cártel de Sinaloa no está produciendo un vacío ordenado. Está produciendo violencia dispersa y simultánea en múltiples plazas. Escuinapa, Culiacán, la Sierra de Durango, todo al mismo tiempo, todo en la misma semana. Eso complica la respuesta institucional porque obliga a distribuir recursos en varios frentes a la vez en lugar de concentrarlos en uno solo. Tercero, y esto es quizás lo más importante, la tecnología cambió la guerra en la sierra. Los drones con explosivos improvisados que aparecen en Tamazula y en Escuinapa no son un accidente ni una novedad aislada. Son una señal de que los grupos criminales con mayor capacidad operativa ya incorporaron esa herramienta a su arsenal de manera sistemática. El gobierno federal tendrá que adaptarse a eso, y rápido. En cuanto al guano, la pregunta no es si el gobierno va a volver por él. La pregunta es cuándo y en qué condiciones. El operativo de diciembre dejó claro que hay voluntad política y capacidad operativa para intentarlo. También dejó claro que la Sierra del Durazno no va a entregarlo fácilmente. Lo que viene en los próximos meses en esa franja entre Durango y Sinaloa va a decir mucho sobre si este gobierno puede sostener la presión sobre objetivos de ese nivel o si el cerco se afloja cuando los titulares cambian de tema. Por ahora, el mapa quedó así: 45 fuera de circulación, 4 estados calientes y un hombre todavía en la sierra. Esto es México Ataca. Nos vemos en el siguiente video.